Capítulo 19. Castillo de Ozuki, Kusagakure. El clima afuera era muy inusual para una noche en el país casi llano de la tierra de hierba, con truenos retumbantes y relámpagos que creaban una escena bastante inquietante para aquellos que tenían miedo a las tormentas. Y arriba en los muros de contención y aislamiento del prisión de sangre sentó a su director, que estaba pasando la noche despierto en su estudio, detrás de su escritorio con las manos enguantadas juntas debajo de la barbilla, con los ojos mirando a través de la ventana hacia el cielo nocturno. Solo bastó una mirada a esos ojos sin alma del guardián, Mui, para ver que era un hombre que no tenía mucho por qué vivir, pero eso fue solo una primera mirada. Una segunda mirada reveló a un hombre con mucho más empuje. Actualmente era ese hombre el que estaba reviviendo un momento más feliz de su vida, un momento en el que su esposa estaba muy viva y de hecho embarazada de su hijo que pronto nacería convirtiéndolo en un padre feliz. Luego, como todo en su vida, hubo complicaciones y los órganos de su esposa comenzaron a fallar después de dar a luz a su hijo y con un médico normal no había nada que nadie pudiera hacer para salvarla. Al principio culpó a su esposa por no ser lo suficientemente fuerte para dar la bienvenida a su hijo a este mundo, pero esa fue su reacción inicial en su dolor más profundo. Después de unas semanas de búsqueda dentro de sí mismo, el ahora padre había llegado a la conclusión de que efectivamente era su hijo el culpable de esto. Fue su carga la que destruyó a su familia antes de que pudiera comenzar, así que para expiar esto, Mui se propuso asegurarse de que su hijo, Muku, se volviera lo más fuerte posible para poder hacer realidad el sueño de su esposa de un Kusa perfecto. Solo había una manera de hacerlo y era con un chakra lo suficientemente poderoso como para abrir la caja de la felicidad máxima. Era una caja destinada a conceder deseos, haciendo posible lo imposible. En retrospectiva, el maestro de la infame prisión de sangre se dio cuenta de que también era un error, uno de los muchos que había cometido. Su primer error fue asignar culpas, porque efectivamente fue su culpa por no encontrar un nin médico que pudiera salvar a su esposa. Su segundo error fue ofrecer a su hijo a esa caja porque lo único que hizo fue llevárselo y su tercer error fue creer en este mundo contaminado, pero ahora tenía su propia visión del poder de la caja y este era un deseo que había ocultado al resto de su grupo Floor en la prisión. Sabemos dónde está la caja desde que la conservamos tras nuestro primer fracaso, pero lo realmente difícil de todo esto es encontrar a alguien con un chakra lo suficientemente poderoso como para que podamos usarlo para abrir la caja de la felicidad máxima, pero lo único que se me ocurre es un Jinchuriki, pero ¿qué pueblo en su sano juicio entregaría semejante activo? E incluso pensar en algo así haría falta no solo un líder inexperto, sino también que los Jinchuriki intentaran asesinar a su líder. Pensándolo bien por unos momentos negó con la cabeza, todos los cajes actuales estaban demasiado probados para caer en una decisión como esa. Apenas capaz de sofocar el gruñido frustrado que le atravesaba la garganta, el hombre de pelo largo se levantó y golpeó sus dos grandes manos enguantadas contra la parte superior de su escritorio, lo que provocó que la madera y sus manos crearan una fuerte bofetada que sonó bruscamente en la habitación y solo la tormenta afuera proporcionó algún ruido. Mui tomó una respiración tranquilizadora que detuvo el ligero temblor en sus hombros antes de mover lentamente su mano para meter un poco de cabello detrás de su oreja y fuera de su cara cuando alguien llamó a la puerta. ¿Qué? Casi miró a la puerta mientras sus ojos miraban fijamente hacia el bosque oscuro con la esperanza de que su penetrante ira de alguna manera llegara a la persona que estaba al otro lado de la puerta. Mui recordó haber declarado específicamente que no debía molestarse esta noche, por lo que quienquiera que fuera quien explícitamente iba en contra de su palabra iba a ser despedido y luego tendría el Tenro, prisión celestial, marca otorgada a ellos. Ese señor, tenemos un informe de uno de los equipos que fue asignado a barrer los campos alrededor de la isla de la prisión y de hecho nos topamos con alguien. Lo reconocieron como el señor Naruto Uchiha. ¿Qué quieres que hagamos? No fue una sorpresa que la voz masculina del otro lado temblara en ocasiones por miedo. Al escuchar esto, los ojos del hombre se abrieron por varias razones. La primera fue la magnitud de la captura que sus fuerzas acababan de realizar y la segunda fue que Naruto Uchiha también era un Uzumaki, el linaje shinobi con los chakras más fuertes conocidos en el mundo. Seguramente si había algún tipo de persona fuera de un Jinchuriki que pudiera abrir la caja era un Uzumaki. Para calmarse de la reacción exagerada a su bandeja de plata, el director de la prisión le aclaró la garganta antes de hablar.
Muy bien hecho, quiero que lo mantengan en una celda con restricciones de chakra hasta la mañana, donde será procesado junto con el resto de la suciedad diaria que llega a nuestra ilustre prisión. Esperó hasta recibir el tradicional sí, señor, al que rápidamente siguió el sonido apresurado de los pies, corriendo por el pasillo para transmitir sus órdenes a quienes estaban debajo de ese oficial. Ahora que estaba seguro de que estaba solo, Muy permitió que una sonrisa muy complácida cruzara sus rasgos faciales mientras miraba la imagen del rostro estoico de su hijo enmarcada en una imagen duradera en su escritorio. Pronto, hijo mío, pronto regresarás y podremos convertirnos en la familia feliz que siempre estuvimos destinados a ser. Incluso sin público que lo escuchara, la pasión en su voz era real durante los pocos momentos en que se le podía escuchar antes de que un trueno lloviera por la zona ahogando cualquier otro ruido. Oh, no eres tan duro, ¿verdad? Hasta aquí el temido y poderoso clan Uchiha. Si me preguntas, diría que no eres más que un pésimo Kur. En ese momento, Naruto había dejado de lado la charla incesante que provenía del hombre corpulento con mal corte de pelo y gafas de sol que se escondía detrás de los otros guardias que lo escoltaban. Todo había comenzado desde el mismo momento en que lo obligaron a salir de su celda y solo 3 minutos después de comenzar la caminata, Uchiha, encarcelado, ya estaba harto de ello, pero lamentablemente no pudo hacer nada al respecto. Al ser empujado a través de la puerta, los ojos azules de Naruto cayeron sobre una fila de personas en una posición similar a aquella en la que se encontraba. La única diferencia era que efectivamente estaban en la fila. Sintiendo que le presionaban una porra en la nuca, Naruto suspiró en voz baja y se dejó guiar hacia el final de la fila, donde simplemente cerró los ojos y esperó a que sucediera algo. Y no pasó nada durante unos minutos, lo que provocó que algunos de los prisioneros se pusieran un poco nerviosos. «¿Qué táctica tan infantil?», murmuró Naruto en sus pensamientos. Los ojos de todos, sin los de Naruto, se volvieron hacia un par de puertas que se abrieron lentamente en lo alto de un tramo de escaleras. Hubo varias reacciones diferentes en los rostros de los que estaban alineados mientras observaban al director de la cárcel bajar las escaleras con su expresión estoica en juego. Los ojos de Muy se mantuvieron momentáneamente en el marco de Naruto antes de que su mirada muerta deambulara por el resto en línea, lo que provocó que muchos de ellos se enderezaran al ser examinados. Todos ustedes están aquí por las peores razones, asesinato, traición y violación son algunas de esas razones. Tus aldeas han decidido lavarse de tus pecados enviándote aquí al castillo Ozuki, que será tu hogar por el resto de la eternidad. No hay escapatoria y aquellos lo suficientemente tontos como para intentarlo morirán. Estaba más que contento de ver a varios reclusos endureciéndose de miedo, lo que ayudaría a promover la obediencia y le crearía menos dolores de cabeza en el futuro. Estaba listo para darse la vuelta cuando alguien en el medio de la fila se burló. Girando con una mirada fija, la mirada de Muy se posó en un hombre calvo que anteriormente pertenecía a la niebla oculta y que parecía poco impresionado por todo el discurso que se daba. Veo que no me crees. Eso es bueno, ¿por qué? Es bueno porque ahora puedo hacer de ti un ejemplo. Moviéndose hasta que su sombra permaneció sobre el hombre más bajo, Muy levantó lentamente su mano y sin siquiera una pizca de emoción en su rostro, el guardián lanzó un golpe plano con la palma de la mano al pecho del hombre. Katon. Tenro. Liberación de fuego. Prisión celestial. Toda la multitud observó con horror cómo una foca roja aparecía en el pecho del hombre antes de que comenzara a brillar, lo que provocó que el hombre, que anteriormente se había mostrado desafiante, jadeara y se agarrara a su pecho antes de desmoronarse en el suelo y arañarlo. ¡Oh Dios! ¡Arde, arde! Por favor, que pare, por favor, cualquiera. ¡Ak! Al darse la vuelta con una sonrisa en su rostro, Muy ignoró los gritos de dolor del hombre que podía sentir que le quemaban la piel de los huesos mientras continuaba su discurso. Lo que todos ustedes acaban de ver es el jutsu de encarcelamiento que se ha transmitido en mi familia durante años. El Tenro es un jutsu que detiene las guerras porque detiene el chakra. Cualquiera que intente acceder al chakra que hay dentro de ellos o salir de la prisión será incendiado por la activación del sello, un sello que se colocará en cada uno de ustedes. Muy miró a Naruto para ver qué tipo de impresión había causado su pequeña exhibición en la persona importante para sus planes, pero descubrió que rápidamente frunció el ceño cuando vio que Uzumaki, de pelo de cuervo, ni siquiera estaba mirando, sus ojos todavía estaban cerrados. Sí, entonces estás tú, Naruto Uchiha. El shinobi que había desaparecido repentinamente en los últimos años. Estoy seguro de que la hoja oculta te pagará un buen premio. Primero le pondré una especie de póliza de seguro, la Tenro.
Otra sonrisa cruzó su rostro cuando Mui vio la mueca momentánea que cruzó el rostro de Naruto cuando la sensación inicial de ardor que vino con la aplicación del sello fue registrada por sus nervios. Ahora no eres mejor que nadie aquí. Esos famosos antepasados tuyos, esa familia tuya y esos ojos tuyos, ninguno de ellos podrá ayudarte aquí. Al darse la vuelta, el director procedió a aplicar la técnica de encarcelamiento a aquellos que aún no habían recibido el sello. Uno por uno, el hombre destruyó lentamente las esperanzas de hombre tras hombre con un simple golpecito en la mano. Ahora bien, cada uno de ustedes será sometido a un examen en el que les quitaremos todas sus armas peligrosas antes de que se les permita estar con el resto de los prisioneros. Recibirás el horario general de la prisión mientras te examinan, pero aparte de eso, disfruta de tu estadía en nuestra encantadora casa y con ese simple despido Mui ya estaba de camino de regreso a la misma entrada por donde pasó dejando el nuevo grupo de prisioneros a los caprichos de sus guardias. Te reto a que digas eso otra vez, camarón. Expulsó a un hombre grande con ropa que claramente era demasiado pequeña para alguien tan grande y redondeado como él. A juzgar por la forma en que las venas que sobresalían de los lados de su cabeza rapada estaban expuestas mientras gritaba, era seguro decir que estaba muy cerca de un punto de ebullición. Frente al gigante enojado había un hombre de estatura modesta, pero donde se encontraba falto era en el departamento de peso, ya que era un individuo bastante fibroso y flacucho y no por su dieta. Era un simple subproducto de su estructura genética. En ese momento ese hombre moreno y delgado estaba gruñendo en su control de carretera. Dije que te apartaras del camino, bola de mantequilla, estoy tratando de conseguir algo de comer. Sabes mucho lo que te gusta hacer. Eso es todo, te voy a aplastar a ti y a tus huesos. Rápidamente, el hombre más grande y calvo extendió la mano y tomó al otro prisionero por el cuello de su camisa y lo arrancó de los pies, sostenido justo frente a él. Se podía ver su otro brazo levantándose con el puño cerrado y amartillado, listo para ser entregado. El hombre delgado, a pesar de su posición desfavorable, no se quedó de brazos cruzados, de hecho parecía dispuesto a darle un cabezazo en la barbilla al hombre más grande para liberarse de sus garras. Entonces, justo cuando parecía que se iban a asestar golpes, un puñado de guardias, cada uno de ellos empuñando armas correccionales, invadieron a los dos y el pequeño público los abucheó. Detén esto al instante. Mui-sama no tendrá este tipo de comportamiento aquí en su prisión. El jefe de guardia del grupo gritó y luego, sin siquiera esperar, estrelló su bastón contra el codo del hombre más grande, lo que provocó que los nervios del mismo se dispararan de dolor, dejando así al prisionero más grande dejar caer a su cautivo sin contemplaciones a la dura tierra de abajo. Mirando a los guardias detrás de él, el líder les ordenó que separaran a los dos, mientras los que estaban en el pequeño encuentro se disparaban verbalmente entre sí hasta que ambos estaban fuera del alcance del otro a pesar de la cantidad de golpes que recibían a cambio de ser tan obstinados. Sin un evento principal para ver, la multitud se dispersó rápidamente para hacer otras cosas, quejándose de que los guardias arruinaban la diversión antes de que pudiera comenzar y, finalmente, el patio volvió a su estado estándar pero aún ocupado. En ese patio, a un lado, se podía ver a Naruto Uchiha sentado con las piernas cruzadas y la espalda hacia una columna, observando cómo se desarrollaba todo el espectáculo con sus ojos azules y frescos que no mostraban ninguna emoción notable. Había más de unas pocas personas que hasta ese momento se habían acercado a él con insultos sobre lo patético que parecía o lo contentos que estaban de que el resto de su clan hubiera sido aniquilado, pero el shinobi de pelo de cuervo era más que capaz de ignorar esas cosas mientras le daba a cualquiera que se acercara una mirada de 1000 metros que finalmente se les metía bajo la piel y los empujaba off. Antes de que Naruto pudiera comenzar a pensar en cómo pasar su tiempo aquí antes de que apareciera la caja de la felicidad definitiva, sintió que una presencia venía del pasillo que estaba detrás de él, lo que provocó que Naruto girara sus ojos momentáneamente hacia la izquierda, donde la presencia se detuvo para apoyarse en el interior del pilar a su izquierda. Con los brazos cruzados sobre su pecho, la mujer se turnó para mirar a Naruto y el patio, dejando que Naruto volviera a centrar su atención en donde estaba antes, o al menos hasta que su nueva compañía decidió que era hora de hablar. La mujer que estaba a su lado vestía un kimono verde con una camisa negra debajo y pantalones y sandalias shinobi a juego. Su cabello blanco, aunque contenido en su mayor parte por el pañuelo verde que llevaba puesto, cayó sobre su rostro cubriendo ligeramente uno de sus únicos ojos blancos. Era una mujer más alta, de piel bronceada y tenía una confianza en ella, una confianza que iba desde su postura hasta la fuerza de su mirada. Dime Uchiha-san, ¿por qué alguien de tu estatura está aquí de todos los lugares posibles?
Su voz era suave pero aún así mantuvo su atención. Su redacción fue lo suficientemente contundente y clara para Naruto, algo que una vez más le pareció refrescante considerando el mundo en el que vivían, pero aún así no iba a revelar las razones que tenía para estar encarcelado aquí en el castillo Ozuki solo porque ella estaba siendo atrevida con él. ¿Qué quieres decir? ¿No lo has oído porque es tal como dicen las historias? Me descuidé y me quedé dormido demasiado cerca de este lugar, dejándome vulnerable a una patrulla que pasaba y me recogió mientras disfrutaba de mi descanso. Intentó mantener su voz lo más genuina posible por el bien de su portada, pero descubrió que compararse con un genin de la misma manera que se quedaba dormido así era repugnante hasta lo más profundo de su estómago. Después de todo, él era un Uchiha y cada Uchiha tenía su orgullo. Al mirar atrás a la mujer que estaba a su lado, quedó claro que ella no estaba allí con el resto de su grupo más temprano en la mañana, por lo que surgió la pregunta de cómo exactamente sabía quién era él, especialmente después de su ausencia del mundo, dado que realmente no cambió mucho en cuanto a apariencia, excepto en altura y crecimiento muscular. Por favor, no me tomes por tonto como el resto de los hombres a los que has engañado aquí. Sé que alguien que fue lo suficientemente hábil para derrotar a un Jinchuriki fuera de control hace años no es lo suficientemente tonto como para ser atrapado como un genin recién salido de la escuela. Sus palabras sobre su pasado pusieron a Naruto en alerta, no solo sabía lo que había hecho, que muchos sabían, así que no era gran cosa, sino que también pudo identificarlo y ocultar su presencia de sus sentidos ordinarios el tiempo suficiente para poder acercarse a él. Si tuviera que adivinar diría al menos un kunoichi de nivel Jounin. Eres bastante perspicaz, pero antes de entrar en cualquier posible razón para estar aquí, ¿por qué no compartes tu nombre conmigo, Kunoichi-san? Ah, y no te molestes en intentar decirme que eres hombre porque una mirada a tu cara y a su estructura ósea es un gran indicio para cualquiera con conocimientos anatómicos. Era infantil y él lo sabía, pero aún así Naruto no pudo evitar encontrar diversión en los pocos momentos en que la kunoichi de cabello blanco perdió la compostura y lo miró boquiabierta, lo que hizo que Naruto se riera. Unos momentos después, la mujer tosió en su mano vendada, vendajes que le llegaban hasta los codos. Una vez que recuperó completamente la compostura, la mujer entrecerró los ojos y vio al hombre que tenía delante. Quizás puedas determinar mi género a partir de una mirada, pero ¿te importaría explicar cómo puedes afirmar con precisión que también soy kunoichi? Naruto la miró antes de ponerse de pie y girar su cuerpo de manera que, al igual que su compañía por el momento, estaba apoyado contra el interior de la gran columna blanca, dejando a la mujer anónima firmemente fija en su mirada. Bueno, para empezar, pudiste identificarme con bastante facilidad en el lapso de unas pocas horas desde que llegué. Normalmente esto no sería un punto demasiado grande excepto por dos cosas. Primero, no estabas en el grupo de prisioneros con el que llegué y también está el hecho de que nadie me ha visto en años, por lo que mi descripción está un poco desactualizada. Además, también escondiste tu presencia el tiempo suficiente para acercarte a mí, una señal de entrenamiento shinobi. Pero ya basta de eso, voy a pedirte que dejes de perder el tiempo antes de encontrarte con un enemigo que no quieres aquí en este lugar. Ella lo miró repasando los puntos que había planteado en su cabeza y después de terminar de hacerlo tuvo que maldecirse en silencio por su necesidad de confirmar su información junto con su instinto de ser sigilosa. Fue natural gracias al entrenamiento al que había pasado, pero esta vez claramente la había atrapado este hombre frente a ella porque era lo suficientemente inteligente como para saber lo que estaba buscando. Mi nombre es Ryuzetsu y soy un kunoichi que actúa bajo las órdenes del grupo de frutas de la tierra de la hierba, un grupo que se opone directamente al grupo de las flores al que pertenecen Mui y los ancianos de la prisión. Fue un riesgo revelarse a Naruto que mucho era seguro, pero estaba segura de que ganarse la confianza del hombre de pelo de cuervo sería bastante beneficioso para sus planes. Naruto la miró por unos momentos antes de asentir aceptando la información que le acababan de dar. No fue tan conocida ni tan comentada como la guerra civil en la Tierra del Agua, pero Kusagakure de hecho, tuvo sus propios conflictos internos y este conflicto se produjo en forma de batallas a pequeña escala y espionaje entre los grupos Flower y Fruit respectivamente. El propio Naruto, aunque consciente del conflicto en sí, no era tan consciente de la situación como para decir cuáles eran los objetivos de cada grupo, pero si tuviera que adivinar diría que uno quería dominación mientras que el otro coexistencia. Esa parecía ser la norma para los ideales hoy en día. Mientras tanto, mientras Naruto revisaba su propia base de datos en su cerebro, Ryuzetsu estaba mirando el espacio justo sobre el hombro de Naruto, claramente yendo y viniendo sobre lo que ella quería decir a continuación, si quería agregar algo más.
Dejar salir esta información le daría más posibilidades de una filtración, ella lo sabía, pero si pudiera convencer a Naruto Uchiha de que eligiera su bando en este asunto, sería un fuerte aliado para el Kunoichi al que preferiría no ver como un enemigo para esta misión. Estoy aquí porque nuestro grupo ha descubierto los planes de Mui de hacer algo aquí en esta prisión que, en última instancia, podría ser el fin de este mundo. Quiere abrir algo que solo causará dolor, miseria y catástrofe. Él quiere abrir la caja de la felicidad máxima con la esperanza de que esta caja pueda concederle algún deseo. Naruto terminando la sentencia de Ryuzetsu para ella sin pensar mucho en lo que realmente estaba haciendo, sin saber qué tipo de reacción provocaría en Ryuzetsu. Al principio, Ryuzetsu no parecía tener ningún tipo de reacción, pero una vez que pasó ese momento, la agente de la Anbu de cabello blanco miró furtivamente a su alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera mirando y una vez que confirmó que no había ojos en ellos, tomó a Naruto por el cuello de su gabardina negra. Al arrastrarlo de regreso a la sombra y cubrir el pasillo, golpeó a Naruto contra la columna que estaba muy cerca de él, mirándole dagas en sus todavía fríos ojos azules. ¿Por qué conoces la caja de la felicidad definitiva? ¿Estás aquí para ayudarlos a abrir la caja? Tendría sentido, ya que ¿por qué otra razón alguien tan claramente hábil como tú querría venir aquí a este infierno voluntariamente? En el calor del momento, con su ira nublando su mejor juicio, Ryuzetsu no tuvo problemas en arrojar sus acusaciones en la cara de Naruto. El temblor en sus hombros era bastante claro a medida que su agarre se apretaba sobre su gabardina. Hay que reconocer que Naruto pudo mantener la calma mientras superaba la ola de indignación emocional a la que también estaba siendo sometido. Una vez que quedó claro que ella no iba a dejar ir, Naruto supuso que dependía de él tomar los modales en sus propias manos. Extendiendo la mano, envolvió su muñeca izquierda y ejerció suficiente presión en el interior de su muñeca con suficiente fuerza como para que lentamente comenzara a dolerle físicamente. Naruto era muy consciente de por qué Ryuzetsu reaccionaba así y cuál era la razón detrás de este comportamiento, pero incluso con todo ese conocimiento todavía no iba a permitir que lo trataran así. Estoy seguro de que has invertido mucho en esta misión, pero si no me liberas descubrirás lo terrible enemigo que puedo ser. Akun, The Rock. Estaba claro que, a pesar de lo tranquilo que intentaba permanecer, había un creciente indicio de que el enojo se extendía a través de su voz. Afortunadamente para Ryuzetsu, ella era lo suficientemente hábil como para ser capaz de captar el sutil cambio de tono de Naruto y darse cuenta de que tal vez su ataque precipitado hacia él pudo haber hecho más daño que bien en su repentino interrogatorio. Tomando una respiración tranquilizadora que detuvo el leve y enojado temblor en sus hombros, los dedos de Ryuzetsu se desenroscaron lentamente liberando el abrigo de Naruto de su agarre. Dando un paso atrás, Ryuzetsu le dio a Naruto una última mirada de disculpa antes de asentir y hacerle saber que ahora estaba calmada. Al salir de la columna, fue presionado para que primero el Uzumaki de pelo de cuervo alisara las pocas arrugas cerca del cuello de su abrigo antes de enderezar su postura dejándolo unos centímetros más alto que la propia Ryuzetsu. Suspirando, Naruto usó el dorso de su mano para cepillarse un poco de cabello de la cara para tener una vista clara de Grass Kunoichi. Ahora bien, mientras te lo explicaba antes de que me agarraras el abrigo con tanta rudeza, me enteré de la caja de la felicidad definitiva por la invocación del jefe a la que responden mis animales de invocación. Me aconsejó que intentara detener el resurgimiento de los Satori, ya que él sabe del mal que algo así podría propagarse por la tierra. Para dejarla pudrir, Ryuzetsu tuvo que controlarse para no burlarse abiertamente de la idea de que un solo shinobi, sin importar quiénes fueran, luchara y saliera victorioso sobre una criatura tan infame como la conocida como Avatar de la Iluminación. ¿De verdad crees que podrías luchar solo contra algo tan poderoso como el Satori, algo que casi solo trajo ruina al mundo? Odio decir esto, pero parece que incluso tú eres vulnerable a la maldición del orgullo Uchiha. En lugar de parecer ofendido por su mención de su personalidad, Naruto la miró con un ligero toque de diversión en su mirada. Antes de responder, Naruto se rió entre dientes y se encogió de hombros indiferente, lo que en el mejor de los casos podría llamarse. Quizás estoy apuntando demasiado alto y sí, tú y otros podrían verlo como arrogancia de mi parte, pero también soy en parte Uzumaki, lo que significa que tengo una cosa a mi favor que mis parientes anteriores no tenían y que mi compañero de prisiones Fuinjutsu Naruto no era tan ciego como para no darse cuenta de cómo pensaba la gente sobre los Uchiha, pero a diferencia de aquellos que dicen lo mismo que Sasuke, no le molestaba que la gente mencionara su arrogancia, si acaso eso hacía que lo subestimaran, un error fatal para cualquier shinobi.
Para ser honesto, Naruto había estado esperando una respuesta del kunoichi de cabello blanco y cuando todo lo que recibió fue silencio y una mirada que decía que ella requeriría más elaboración, Naruto decidió que estaría bien que la dejara entrar en su pequeño plan. Por lo que veo, para liberar al monstruo hay que abrir la caja y cuando lo hagan estoy seguro de que esta criatura no será tan amigable como creen, nunca lo será. De todos modos, con el caos que se producirá, no solo puedo sellar al monstruo nuevamente en la caja, sino que esta vez puedo sellar la caja por completo, no simplemente enterrándola como la última vez. ¿Ese es tu plan? Eso difícilmente puede siquiera llamarse un plan. Todo lo que acabas de decir gira en torno al azar y a cosas que caen a tu favor. No hay certeza en esto. Ryuzetsu inmediatamente cuestionó el plan porque su entrenamiento shinobi requería que cada vez que emprendiera algo como esto necesitara algo concreto con lo que pudiera contar y no algo que pudiera cambiar tan fácilmente la dirección en la que sopla el viento. Sin embargo, si ella iba a comentar algo que parecía positivo de todo esto era el hecho de que él tenía mucha confianza en todo. Si a Naruto le molestaba su opinión sobre su plan, no la mostraba, ya que su rostro se mantenía decididamente neutral a pesar de la incredulidad que emanaba de sus palabras. De hecho, sus dudas sobre sus planes parecieron encender un fuego dentro de esos ojos fríos y azules de los Uchiha. Sí, admito que esto hará que algunas cosas vayan por buen camino, pero el resultado final es el más eficaz para abordar este deseo de concederle a Box para siempre, y eso es innegable. Había pocas cosas, incluso en el mundo de los shinobi, que pudieran rivalizar con la fuerza y el peligro de una técnica de sellado al estilo del clan Uzumaki, que fue la razón por la que la mayoría, casi todo el clan de las mareas girantes, había sido aniquilado por las fuerzas combinadas de Iwagakure, Kumogakure y Kirigakure antes de la última gran guerra. Ese hecho fue algo que todavía entristecía a Naruto y le proporcionó la ventaja porque, incluso como Uzumaki, el pueblo subestimaba esa sangre, ya que muy pocas personas creían que practicantes tan hábiles en Fuinjutsu existieran fuera de aquellos que tenían décadas de experiencia, algo que Naruto no tenía reparos en explotar. Ahora, si me disculpan, Ryuzetsu, debo irme, estar ausente demasiado tiempo en un lugar como este levantará sospechas. Te deseo buena suerte en todo lo que planees hacer con su pieza. Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y le dio a Ryuzetsu un gesto respetuoso antes de dar un paso atrás alrededor de la columna y regresar al patio, donde el shinobi de la Tierra del Fuego se dirigió hacia el comedor ignorando fácilmente las pocas burlas que le lanzaron los prisioneros descontentos de ambos lados. Mientras tanto, abandonada a sus pensamientos, Ryuzetsu permaneció allí en silencio, con los ojos todavía puestos en el lugar que Naruto ocupaba. Una cosa era creer en tus habilidades cuando solo estaba en juego tu vida, pero la forma en que Naruto estaba dispuesto a arriesgar a todos aquí y más, dejó a Ryuzetsu inquieto por la batalla que podría suceder. No importará porque yo tendré éxito y muy caerá y con él todos sus planes también se desmoronarán unas noches después. Una vez más la noche había caído sobre el mundo, envolviéndolo en la oscuridad que para todos y cada uno de los prisioneros era un bienvenido respiro del trabajo intensivo y de las peleas demasiado frecuentes. La noche era un momento de descanso y recuperación. Sin embargo, donde algunos lo tomaron como un escape de las realidades de donde estaban, hubo otros que se tomaron este momento de paz para pensar. Esos pensamientos iban desde los que quedaron atrás hasta la venganza contra quienes los colocaron aquí en la prisión de sangre en primer lugar. Sin embargo, la mayoría de estos pensamientos terminaron teniendo lugar detrás del aislamiento que proporcionaban los barrotes de cada celda, la seguridad de la servidumbre y la condena. Sin embargo, ese no fue el caso de Ryuzetsu, que estaba parada en un acantilado con sus ojos blancos mirando fijamente la violenta y arremolinada corriente de agua que había debajo de ella. Habiendo estado en esta prisión el tiempo suficiente, Ryuzetsu sabía que las fuertes corrientes subterráneas alrededor de la isla combinadas con el sello Tenro eran todo lo que se necesitaba para mantener intacto su registro perfecto, porque cuando la naturaleza está en tu contra y se elimina la esperanza, no hay nadie que se atreva siquiera a intentar algo tan tonto. El dolor de que el sello apagara la capacidad de cualquier shinobi de sobrevivir y eliminara lo único de lo que dependía el chakra, bueno, todo lo que eso significaba era la muerte. La kunoichi de cabello blanco perteneciente al grupo frutal estaba allí en lo alto de la masa de tierra precariamente colgante con su mano debajo de su barbilla y su rostro claramente tomando la expresión de sus pensamientos mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido hasta ahora durante las últimas noches. ¿Fue cierto lo que dijo ese hombre?
puedo confiar en él considerando que trabajaba para Mui o al menos con él, pero dijo que necesitaba su confianza y que cumplir sus órdenes desde adentro era la única manera de ganarse esa confianza. Era demasiado para asimilar e intentar repasarlo en una sola noche y actualmente Ryuzetsu estaba demasiado ocupada tratando de repasarlo todo como para estar en la mente correcta para tomar una decisión en ese momento y ella lo sabía. Normalmente Ryuzetsu se tomaría este tiempo para pensar en su pasado y la cantidad de tragedias personales por las que tuvo que pasar que la convirtieron en la kunoichi que era hoy pero no esta noche. No, esta noche tuvo que centrar su atención en la información que había reunido después de su intento de asesinato contra el director de la prisión, un intento de asesinato fallido porque si era cierto, cambió una serie de cosas que sucedían aquí en la prisión, y ese cambio llegaría pronto. Sintiendo la frustración que se acumulaba dentro de ella, la kunoichi cerró los ojos y respiró profundamente aprovechando el momento para obligarse a calmarse e igualar su temperamento. Arrugar la cara de esa manera te dará muchas arrugas cuando seas mayor. Ryuzetsu con los pensamientos que rondaban en su mente, no sabía a quién esperar que perteneciera esa voz. Mui, uno de sus guardias, el hombre que hace el trabajo sucio de Mui. Ryuzetsu se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por la alarma y sin pensarlo dos veces su instinto de preservación se activó cuando lanzó una mano recta y derecha hacia quien quiera que se abriera paso detrás de ella. Solo cuando ya era demasiado tarde para levantar el puño pudo descifrar de quién era el rostro que estaba oculto al amparo de la noche. Naruto. No era exactamente una mirada de horror en su rostro ya que era solo un puñetazo, pero de hecho era una mirada de pánico en su rostro ya que lo último que quería hacer era dañar a su nuevo conocido sin razón, lo que pensó que acababa de hacer, pero justo antes de que su puño pudiera encontrar su objetivo, Naruto extendió la palma y en lugar de un sordo golpe de puño en esa cara estaba el golpe sordo que Naruto recibió del golpe de Ryuzetsu a pocos centímetros del puente de su nariz. Los dos permanecieron allí en silencio durante unos momentos antes de que los ojos azules de Naruto se desviaran hacia el sur, hacia el puño que sostenía. La acción casi le hizo cruzar los ojos por un momento. Parpadeando una y dos veces, Naruto movió sus ojos hacia los todavía ligeramente sacudidos de Ryuzetsu antes de que las comisuras de sus labios se retorcieran en una sonrisa irónica, aunque un poco divertida. Fue un gran saludo, Ryuzetsu. Sin duda, una buena manera de mantener a la gente alerta, dijo Naruto bajo una risita que claramente tomaba a la ligera la situación. Naruto, ¿qué estás haciendo aquí? Ryuzetsu preguntó ignorando su intento de humor, con la voz todavía un poco temblorosa por la sorpresa que persistía en su sistema. Ya que no se suponía que lo hubiera alguien fuera de la prisión, y mucho menos a esas horas, ella pensaba que era una pregunta que se hacía con razón. Antes incluso de que él respondiera, Ryuzetsu se dio cuenta de que algo no iba bien con la mirada seca de incredulidad que estaba recibiendo de Naruto, pero incluso con unos pocos momentos de silencio, todavía no podía encontrar una razón de por qué él le estaba dando ese tipo de mirada. Me escabullí aquí después de dejar a un clon durmiendo en la celda. Por ser una prisión tan grande e impenetrable la seguridad es bastante laxa, pero ¿qué haces aquí? Naruto pidió asegurarse de enfatizar el punto de que nadie debería estar aquí, lo que incluía que ella lo dejara con la esperanza de que entendiera. En defensa de Ryuzetsu, ella había estado aquí durante tanto tiempo, mucho más que Naruto, que venir aquí para estar sola se había vuelto tan cercano a la segunda naturaleza que su mente había asociado esto con no rompiendo las reglas. En mi época de combate, me utilizaban más para sabotaje y espionaje que para hacer lo mismo en un entorno controlado como este. El kunoichi de cabello blanco respondió con un ligero encogimiento de hombros mientras Naruto soltaba el puño, lo que le permitió darse la vuelta para mirar hacia el mar que tenía delante, dejando a Naruto hacer lo mismo mientras estaba a su lado con las manos cruzadas contra la espalda. Inusualmente fue Naruto quien rompió el silencio entre los dos. Solo por la expresión de tu rostro sucedió algo que pareció poner algunas dudas en el fondo de tu mente. ¿Tienes ganas de compartir cualquiera que sea tu problema? Naruto no era alguien que normalmente se esforzaba por preguntar cosas así, pero tal vez fue porque en esta prisión solo había una persona con la que realmente podía hablar semiabiertamente. Eso es lo que iba a hacer ya que tenía sentido con su necesidad humana de interacción social. El silencio fue su respuesta o al menos lo fue durante el tiempo que le tomó a Ryuzetsu decidir si quería decírselo o si quería permanecer callada y en silencio al respecto. Un minuto después, Ryuzetsu dejó escapar un suspiro más allá de sus labios y decidió contarle a Naruto lo que había sucedido.
La otra noche, planeé asesinar a Mui mientras dormía, pero las cosas no salieron según lo planeado. Pudo ver el cuerpo de Naruto ligeramente tenso en lo que supuso que era una defensa preventiva, pero no dijo nada, ni siquiera reaccionó visiblemente. Entonces es seguro asumir que ese era tu plan. No era malo, pero tampoco tenía mucha creatividad a pesar de que fue un claro insulto. Ryuzetsu, curiosamente, no se sintió demasiado ofendida por el desaire a su plan. Tal vez fue el tono uniforme con el que lo dijo o el hecho de que no había un par de ojos que ella pudiera ver claramente juzgándola, ya que ambos todavía estaban mirando hacia el mar elemental. Pero tengo una pregunta propia. Si no lograste asesinar al director de esta cárcel, ¿cómo exactamente te mueves con tanta libertad y dices que no estás acostado en algún lugar de la morgue? Y estaba la pregunta que ella esperaba no escuchar, pero que esperaba al mismo tiempo. No es que ninguna de esas preguntas la hiciera más dispuesta a responder. Mientras Ryuzetsu intentaba llegar a una decisión sobre su respuesta, los silenciados se prolongaron durante un período de tiempo más largo del que ella siquiera era consciente. En ese momento, Naruto pareció darse cuenta de su indecisión y habló sobre la corazonada que tenía. Algo pasó, algo en lo que no estás seguro de poder confiar, por eso estás dudando. Natural y por tanto esperado. Esta vez las palabras de Uzumaki fueron suficientes para provocar que Ryuzetsu se diera la vuelta y mirara fijamente el costado del rostro de Naruto con una mirada de sospecha pegada en su rostro. Después de todo, ¿a quién le parecía bien que lo dejaran fuera del circuito? No, no estoy leyendo tu mente, Ryuzetsu. Bueno, no tu mente específicamente. Cualquiera de nosotros, desde el más benévolo de Kage o el más infame desaparecido, tenemos ciertos factores que nos hacen humanos. Buscamos confianza, aceptación, interacción social y sueños. Esas son algunas cosas que nos mantienen a todos en marcha. Incluso los locos más trastornados tienen al menos una de esas necesidades fisiológicas. Esta comprensión del funcionamiento básico de su especie como humanos, si bien es simple y fácil de descifrar, solo fortaleció aún más la creencia de que Ryuzetsu sostenía que Naruto Uzumaki o Naruto Uchiha, sin importar el nombre que se le llamara, seguía siendo un hombre peligroso incluso sin el arsenal de poderes de línea de sangre que tenía a su disposición. Era una perspectiva aterradora si lo considerabas un enemigo y algo por lo que admirar y por lo que luchar si era un aliado. Era un tipo de poder polarizador, un carisma natural y una forma de pensar que podía cambiar las cosas a su alrededor y dejar de existir simplemente como historias y documentos escritos sobre Madara Uchiha que ella había estudiado cuando era niña. Mientras los dos estaban allí bajo el cielo oscuro con la única fuente real de luz siendo los suaves rayos de luz que salían de la luna, parecía que el silencio estaría a la orden de la noche, al menos hasta que Ryuzetsu habló. ¿De verdad crees que tienes una posibilidad realista de superar eso monstruo? Aunque no especificó de qué criatura estaba hablando, dio a entender al 100% que efectivamente estaba haciendo referencia al Satori. A Naruto le parecía que buscaba en él algún tipo de esperanza, una seguridad de que todo terminaría aquí en esta prisión. Ryuzetsu, ¿tienes algún tipo de experiencia previa con este tema? Probablemente no con el Satori personalmente, pero eso no descarta la caja. Cada vez que lo mencionas hay un fuego en tus ojos. Es un fuego, una emoción muy diferente a la de simplemente hacer lo correcto. Es personal para ti. ¿Es venganza? Sus palabras, aunque profundas, se mantuvieron suaves e indulgentes porque, incluso si tenía curiosidad por obtener respuestas, sabía que esta línea de preguntas estaba traspasando algunos límites personales y de ninguna manera era información a la que tuviera derecho. Sin embargo, había una cosa en su interrogatorio que estaba planeada y era que la distraía de su pregunta, la cuestión de la victoria. La mujer de cabello blanco se mantuvo fuerte durante unos momentos antes de que todo su comportamiento se encorvara y un suspiro cargado saliera de sus labios. Había pasado gran parte de su entrenamiento, de su vida embotellando cosas, hasta que se había convertido en algo natural, casi como un instinto creado por ella misma, pero cuando Naruto lo señaló directamente fue como romper los pilares utilizados para soportar esa tensión sobre ella y se notó. Al darse la vuelta, Ryuzetsu le hizo un gesto a Naruto para que la siguiera hasta la cueva justo detrás de ellos, donde había un pequeño fuego ardiendo en el interior. Cada uno tomando su respectivo asiento en lados opuestos de las llamas controladas, fue Ryuzetsu quien comenzó. Crecer como niño en un entorno de guerra es difícil, no diré que sea la peor manera de crecer, pero presenta sus desafíos. Cuando eres niño eres confiado, ingenuo y, en general, ignorante de las formas del mundo que te rodea.
En la tierra de la hierba, sin embargo, era diferente no saber con quién ser amigo debido a cómo sus padres y tutores estaban alineados en la guerra. En quién confiar, a quién perteneces, las cosas a las que acabas de hacer referencia. Durante su relato, Ryuzetsu no había quitado los ojos de los remolinos y volutas de fuego en constante cambio, pronunciando cada palabra a medida que llegaba y Naruto de ninguna manera iba a ignorar su necesidad de un piso abierto, por así decirlo. Temiendo por mi seguridad, mis padres decidieron que no podían arriesgarse a que yo fuera una niña normal y me enseñaron todo lo que podía aprender a una edad tan temprana sobre la importancia de ser cauteloso y reservado, y siendo joven, obedecí sin querer decepcionarlos. Sin embargo, después de unos meses me cansé de estar solo y traté de hacer amigos. Uno de esos amigos era un niño llamado Muku. Era tan ambicioso, siempre decía que quería hacer de la tierra de hierba un lugar estable, un lugar pacífico, que supongo que finalmente se me contagió. Como su amigo quería que su sueño se hiciera realidad. Ella continuó, su tono se hacía más bajo y triste con cada palabra. Muku entrenó muy duro para asegurarse de tener la fuerza para completar su sueño a pesar de ser tan joven. Le llevó algún tiempo pero finalmente pudo tener la oportunidad de hacer realidad su sueño. Venía en forma de la caja de la felicidad definitiva. Esperaban que al usar la caja y sus poderes otorgantes de deseos pudieran salvar nuestra patria, pero luego el cuento de hadas se convirtió en una pesadilla y la caja lo devoró antes de encerrarlo. Perdí a mi único verdadero amigo y a una estúpida caja. Por eso quiero que la caja desaparezca para siempre. Entonces y solo entonces se establecerá la verdadera paz y su sueño se hará realidad. Al final de su arrebato emocional, la joven quedó jadeante y ligeramente nerviosa en la cara, buscando en Naruto algún tipo de validación, pero para su sorpresa e indignación todo lo que hizo fue sacudir la cabeza. Ya te estás perdiendo, sus palabras eran mesuradas y tranquilas, pero aparte del crepitar del fuego y su propio aliento andrajoso, no había nada que pudiera impedirle escuchar esas palabras. Su pasión rápidamente cambió a ira y estaba dirigida únicamente al hombre que tenía frente a ella. ¿Qué dijiste? Ella prácticamente silbó mientras se preparaba para atacar voluntariamente a Naruto por atreverse a restarle importancia a su carga, a su miseria. Has perdido tu identidad Ryuzetsu, eso es lo que pasa. Anhelabas ser aceptado y cuando eso llegó te aferraste a los ideales de la persona que te aceptó y comenzaste a luchar a instancias de ellos por su visión. Incluso hasta el día de hoy luchas. Pero incluso ahora, mientras defiendes el sueño de tu amigo, no puedes encontrar en ti la fuerza para decir mío nuestro sueño. No, dijiste su sueño. Hazlo pasar como un desliz si deseas mentirte a ti mismo, pero puedes decirte a ti mismo que la paz es lo que realmente quieres. Paz para la tierra de hierba cuando no puedes encontrar la paz para ti mismo. Tu sueño no es vivir para otros que no te reconocen. Quieres algo más pequeño, más íntimo y que puedas apreciar. Vivir para los demás no es el sueño que deseas. Al principio, sus palabras quedaron instantáneamente excluidas por sus oídos, pero a medida que él continuaba hablando, ella se sintió más dispuesta y más atraída por lo que él decía y él ni siquiera estaba tratando de hacerlo como un cultista loco. Solo por la naturaleza de su filosofía había captado su atención, pero una parte de ella todavía sentía la necesidad de defenderse, de defender aquello en lo que había estado atrincherada durante tanto tiempo. ¿Qué pasa con los Kages y los distintos líderes de las aldeas? ¿Existen entonces también sueños en vano? Se estaban mintiendo a sí mismos. Sacudiendo la cabeza con cuidado, Naruto le ofreció una sonrisa mientras mantenía su mirada fija en la de ella, permitiéndole ver la clara creencia en sus palabras y el respeto por aquellos de quienes estaba a punto de hablar. No, sus sueños son tan reales como los del Chunin cotidiano, por ejemplo. Hombres como Tobirama Senju y el tercer Raikage, que lo dieron todo por su pueblo, tenían sueños. Sus sueños eran estar realmente ahí para su gente, pero ese no es un sueño que todos puedan vivir a cada momento de cada día. Dime Ryuzetsu, ¿te importa algún shinobi de tu campamento que nunca hayas conocido? ¿Puedes ser empático con alguien que claramente merece lo que tiene en lugar de tratarlo como algo más? A pesar de ser un Uchiha, Naruto fue más que capaz de ver los sacrificios que hacían hombres como el segundo Hokage y el tercer Raikage y pudo respetarlos porque eso era algo especial en su profesión en lo que muy pocos pensaban y aún menos realizaban. Sentado allí, Naruto rápidamente se dio cuenta de que no tenía una respuesta. Ni siquiera necesitas responderme, Ryuzetsu, pero sí tienes que responder a tu conciencia. Recuerda eso, dándole un último gesto al contemplativo Kunoichi, Naruto se levantó y regresó a la prisión con algo más en mente que no compartía con Ryuzetsu.
No era nada que le preocupara. De hecho, le provocó una sonrisa diabólica en la cara mientras se alejaba. Mientras tanto, de regreso en la cueva, Ryuzetsu miró hacia sus manos levantadas con una expresión de claro conflicto en su rostro mientras intentaba combatir la agitación mental que la aquejaba. Ella deseaba desesperadamente que el equipo en el que estaba originalmente ganara, pero cuanto más tiempo permanecía sentada allí, más se le metía en los pensamientos la opinión de Naruto sobre qué sueños. Y por primera vez en su vida adulta, Ryuzetsu tuvo que pensar en lo que realmente quería de esta vida que le fue dada. ¿Qué quiero?